Los invitamos en este instante a escuchar la reflexión de la palabra de Dios junto a nuestro pastor Daniel Gaspar Grasso. Leer la Biblia, la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 21 y hasta el versículo 26. Dice la Biblia: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante o la última moneda. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta porción de tu palabra que tú nos das para que en este día podamos aprender más de ti y encauzar siempre nuestras vidas por los caminos de tu voluntad. Gracias, Señor, por todos los que tienen la oportunidad de escuchar cada día tu palabra y crecer en tu gracia. Te damos gracias por todo, Señor, y creemos que de tu palabra sacaremos una enseñanza gloriosa para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios. En estos versículos que hemos leído, el Señor trata el tema de la ira. El título dice Jesús y la ira. Y el Señor habló tan fuerte de algo que a veces se le da tan poca importancia. La ira, fíjense que es un pecado que puede llevar a la persona a la muerte eterna. ¿Sabía eso? La ira es sinónimo de furia, de cólera, de rabia, de furor, un carácter irascible, irritable, violento, rabioso y hasta iracundo. El Señor Jesús presenta hasta dónde puede llegar alguien que es poseído por la ira.
El versículo 21 habla de matar. Eso es fuerte, ¿no? De matar. Habla de juicio. El versículo 22, del concilio, que era un cuerpo ejecutivo que tomaba medidas en muchas cosas. También dice del infierno de fuego. Y el versículo 25 dice de ser echado en la cárcel. Fuerte, ¿no? Y repito, a veces le damos tan poca importancia y solamente con decir, ¿qué se va a hacer? Así soy o así es. O es su carácter de esa manera, ¿no? Con eso lo arreglamos muchas veces. Pero el Señor nos hace entender en su palabra que la ira es un pecado. ¿Y cuánta gente se aira por nada? ¿No es cierto? Esa forma de ser irascible, irritable, furioso, rabioso, ¿no? Que ni siquiera muchas veces se le puede hablar o hay que buscar la forma de cómo hacerlo. Si hay algo de eso en algunos de nosotros, debemos decir al Señor, Señor, cámbiame. Muchas veces creemos en algunos pecados que creemos grandes y allí hacemos entrar el robo, la fornicación, el adulterio y otras cosas como esas, ¿no? Pero la ira muchas veces llega a ser peor que cualquiera de esos pecados que se cometen. Fíjense que Caín, según nos cuenta la Biblia, cometió el primer asesinato provocado por la ira, según nos dice la Biblia, y dio muerte a su hermano Abel. Así que la ira existe en el mundo desde que entró el pecado sobre la tierra y provoca tantos graves y variados daños. Fíjense, vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 4, ahí está la historia de Caín y Abel. Y el versículo 5 dice, y se ensañó Caín en gran manera, ira, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Ira. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín descargó toda su ira sobre su hermano Abel, se levantó contra él, dice el versículo 8, y lo mató. ¿Se dan cuenta, hermanos, hasta dónde puede llegar algo que a veces se le da tan poca importancia? Y Dios puso esto en mi corazón y digo, tengo que enseñarlo. Tengo que enseñarlo. Usted dice, yo no tengo ira, enséñelo a alguien que lo tiene, porque está viviendo en un mundo muy peligroso.
si vive en el mundo de la ira. En el primer libro de Samuel, el capítulo 20, el versículo 30, ahí hay una historia que ustedes deberían leerla después en su casa, pero llegando al versículo 30, dice: entonces se encendió la ira de Saúl, miren, la ira de Saúl contra su hijo Jonatán. A veces la ira domina la familia, ¿no? No es la ira de uno contra el vecino de enfrente o contra el compañero en el trabajo. No, ahí en la misma familia. El versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, que era el hijo, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. La ofensa de palabra, ¿no? ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, que era David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Y el versículo 33 dice: entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David, porque de ahí venía el problema. Pero fíjense lo peligroso que es caminar sobre ese terreno. Yo diría que es caminar como en un terreno lleno de minas, ¿no? Que uno pisa y no sabe dónde va a explotar en cualquier momento. Y el Señor enseñó a sus discípulos, fíjense, a sus discípulos. Él estaba con gente y dice la Biblia que vino a sus discípulos. Posiblemente dejó todo lo demás para enseñarle cosas fundamentales a quienes estaban al lado de él. Y las consecuencias de la ira muchas veces son familias dañadas y destruidas. Otras veces matrimonios separados, hijos destrozados, salud quebrantada. Qué fácil es para una persona iracunda tomar un arma de fuego y tirar un tiro. Saúl agarró una lanza y ¡pum!, la tiró contra su hijo Jonatán. Si lo agarraba, lo mataba. Es difícil hablar, soportar a una persona iracunda, llena de ira. Hasta corre el riesgo la persona que pisa sobre ese terreno de llegar a la demencia, ¿no? Porque el diablo no desperdicia oportunidades. La ira produce griterías, peleas, ofensas de palabras. Cuando una persona está irada, la boca muchas veces parece que es una cloaca. Ofende de palabras, larga cualquier basura que se le cruza por la mente. Y otras veces también la ofensa de hecho, irse a las manos o cometer cualquier atrocidad. La ira daña el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. ¿Sabían eso? La ira daña el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, y muchas enfermedades que a veces el ser humano padece, especialmente
de los nervios, ¿no? Es producto de la ira. La ira produce las enfermedades más graves en el sistema nervioso que jamás, atiéndanme, que jamás la persona puede recuperarse. La ira produce úlceras, enfermedades en el estómago, tumores. La otra vez estaba hablando con una persona que tenía diabetes y ella había ido la persona esta había ido a revisarse y le habían dicho es de los nervios. Y era realmente una persona que se airaba con facilidad. Y la ira le trajo como consecuencia la diabetes. Y estaba enferma y seguirá enferma porque esa enfermedad no se cura muy fácilmente. Solamente el Señor puede hacerlo, ¿no? Ustedes saben que hay enfermos por año y muchos mueren de esa enfermedad también. Así que no debemos nosotros dar lugar a la ira, nunca, ¿verdad? Debemos decir al Señor que nos libre. Y lo que estamos aprendiendo hoy, poder volcarlo en la vida de otros para que aprendan a vivir como el Señor quiere que vivamos. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 29 y el versículo 22, dice: el hombre iracundo, el hombre lleno de ira, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso, también el lleno de ira, y el furioso muchas veces peca. Así que nos dice la palabra de Dios, ¿qué es la ira? La ira es un pecado. Y el hombre iracundo está siempre pronto para levantar contiendas y peleas y riñas y cosas por el estilo. Y el furioso muchas veces peca. El apóstol San Pablo en la primera epístola a los Corintios hace ver que la ira es totalmente incompatible con el amor en el maravilloso capítulo 13, que todo refiere al amor. Y en el versículo 5 dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se llena de ira, no se irrita, no guarda rencor. Y desde allí se puede deducir que el que está lleno de ira está lejos de conocer el amor de Dios. Entonces, la ira es un mal que debe ser evitado por aquellos que viven cerca de Dios. La carta a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vale decir que ahí nos está hablando la palabra de Dios de los derivados de la ira, ¿no? Enojo, amargura, gritería, maledicencia y toda malicia. Y la palabra de Dios dice a nosotros: quítense de vosotros, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Así que la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos es una vida diferente a la que viven muchos hoy día, ¿no? Y lamentable y desafortunadamente, algunos cristianos no aprenden nunca a vivir una vida de victoria porque se dejan continuamente tomar por la ira. Ahora, ese es un pecado que todo cristiano debe renunciar. Y el Señor habló bien fuerte sobre este tema. Y volviendo otra vez al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 21 y hasta el 26. Allí nos damos cuenta, repito, cómo el Señor trató con mucha firmeza este tema. Cuando dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso era en el Antiguo Testamento. El Señor estaba tomando partes de allí. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no? Según la ley de Moisés. Y si seguimos leyendo, algunos dicen, bueno, eso era en la ley, ahora estamos en la gracia, como a lo mejor pensando que la gracia nos abre la puerta para que podamos llenarnos de ira o de cosas semejantes, ¿no? Algunos derivados, amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia. Pero según explicó el Señor, en los días de la gracia de Dios que estamos viviendo, las cosas no son más débiles, sino más fuertes, más firmes, más consistentes. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que matare. Ahora en la gracia el Señor explicó el versículo 22. Cualquiera que se enoje, no dijo cualquiera que matare. Cualquiera que se enoje es culpado de juicio, según la gracia de Dios. No necesita matar, necesita solamente enojarse fuertemente contra cualquiera. Y la Biblia dice que no está haciendo nada que sea bueno. Y será culpado de juicio. La gracia, ¿eh? Qué cosa, ¿no? Y siguió diciendo el Señor: cualquiera que diga necio a su hermano, no que lo mate, sino que le diga necio. ¿Le dijo alguna vez a su hermano necio? ¿O a algunos de su familia necio? Y creemos que es algo que importa poco al final. Pero la Biblia le da importancia. Y debemos hacer caso a lo que Dios dice en su palabra. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Fíjense. Y este concilio o Sanedrín era un cuerpo compuesto por religiosos y políticos que contaba con 71 miembros. A eso hizo mención el Señor. Y tenía funciones legislativas, funciones ejecutivas y también judiciales. Eran como los tres poderes de una nación juntos. Cualquiera que diga necio a su hermano, dijo el Señor, debería ser llevado ante el concilio.
debería ser juzgado ante ese cuerpo de 71 miembros. ¿Qué tal? Y siguió diciendo el Señor: cualquiera que diga fatuo. Mira el cristiano cómo debe tener dominio propio, ¿no? Cómo debe pedirle al Espíritu Santo que le quite todo lo de antes y que lo llene de la gracia, del amor del Señor, ¿no? Y apartarse de todo aquello. Aun cuando a veces el diablo, y especialmente aquellas personas que eran más afectadas en la antigua vida por algo en especial, el diablo viene siempre a tocar ese punto, cual sea que fuere, ¿no? Pero en este tema el Señor explicó tan fuerte y firmemente, y eso nos hace ver cómo nosotros debemos actuar los cristianos. En la familia, en el vecindario, en el trabajo, en el camino, donde quiera que nos encontremos, debemos demostrar que somos cristianos. Alguien dijo amén por ahí. ¿Amén o no amén? Cualquiera que diga fatuo a su hermano, el Señor no dijo cualquiera que lo mate, como estaba en la ley. El Señor ahora en la gracia explicó: cualquiera que diga fatuo a su hermano será expuesto, miren qué fuerte, al infierno de fuego. ¿Qué tal? ¿Cómo debemos cuidar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, nuestra mente, ¿no? Que no la domine el diablo, sino que la controle el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos tratar con los demás? A veces somos tan sueltos, ¿no? Tan sueltos. Los padres con los hijos, o los hijos con los padres, o con cualquiera que se nos cruza en el camino. Y el Señor dijo que tengamos mucho cuidado de eso, porque en la vida de un cristiano resulta ser peligroso. Cualquiera que diga fatuo a su hermano será expuesto al infierno de fuego. Que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Qué tal, muchachos, chicas, hermanas, hermanos? ¿Cómo andamos? En la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vale decir que la ira muchas veces será un gran tropiezo para alcanzar los objetivos de Dios. Y el versículo que habíamos visto anteriormente, así categóricamente dice la Biblia: quítense de vosotros tal y tal y tal ira. Y acá dice: no nos ha puesto Dios para ira. No hemos sido llamados para eso. Eso éramos antes. Eso lo poseíamos antes. Eso lo teníamos antes. Pero ahora el Señor nos ha llamado para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida del cristiano es totalmente diferente.
la vida del cristiano es totalmente al revés de los que, de que aquellos que no conocen a Cristo la llevan. Es una vida distinta. Antes seguramente que éramos iguales, quizás peores, pero la gracia de Dios nos alcanzó y Él cambió nuestras vidas. Usted tiene que fijarse si plenamente su vida ha sido cambiada por Dios. Pero si nota que dentro de usted hay brotes de la vieja vida, del viejo hombre, dígale al Señor: quiero que tú, Señor, me ayudes para que esos brotes antiguos se sequen para siempre y yo pueda caminar como tú quieres que yo ande. No importa si otro hace distinto. Dios nos ha llamado para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra alcanzar me hace pensar en la salvación que nosotros hemos alcanzado por medio del Señor Jesucristo. Pero también me hace pensar que Dios nos ha puesto para alcanzar a otros, ¿no? Para alcanzar a otros la salvación por medio del Señor Jesucristo. Y en ese sentido, entonces comprendamos esto. Dios no me ha puesto a mí para ira, no me ha puesto para ocuparme de eso que me daña a mí y daña a otros, sino que Dios me ha puesto a mí para alcanzar a otros la salvación que es por medio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo cree? Para eso Dios llamó a usted. No para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo apóstol San Pablo, en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 8, él dijo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Miren cómo Dios trata este tema en una forma tan fuerte. Lo expuso el Señor Jesucristo muy claramente. Y aquellos que siguieron detrás del Señor y que el Espíritu Santo usó para escribir las Escrituras, pensaron en la misma forma que el Maestro pensó. Y allí San Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vale decir que la ira y la contienda no nos hace levantar manos santas. ¿Es así? ¿Es así? ¿Entiendo bien la Biblia? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Para eso Dios nos llamó. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios de nosotros? Y que por supuesto es contrario a la ira. Uno de los frutos del Espíritu es mansedumbre, ¿no? El que es manso
seguramente sabe controlar la ira, ¿no? Y si usted es un cristiano, usted buscará que el Espíritu Santo le llene de ese fruto. Y algunas otras palabras sinónimas, ¿no? Manso, sereno. Ustedes vieron, si alguna vez fueron al mar cuando está embravecido, cuando está furioso, mejor que no se meta adentro, y ponen una bandera de peligro. Pero cuando el mar está sereno, entonces ponen otra bandera donde usted puede entrar y disfrutar de estar allí, ¿verdad? Entonces, un hombre o una persona que es mansa o manso, sereno, tranquilo. Algunas veces dicen qué tranquilo que es aquel. Es mejor que sea tranquilo y no iracundo. Así es la historia. Una persona calma, una persona plácida. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a ser. Y no nos olvidemos cómo el Señor enseñó este tema. Allí en el título de los versículos que leímos al principio dice Jesús y la ira. Así que Él enseñó particularmente sobre este tema y habló bien claro. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y el que mata será culpable de juicio. Ahora, la gracia de Dios, yo os digo que cualquiera que se enoje nada más contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, miren la importancia que le dio el Señor. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, no te la lleves porque esa es de Dios, ¿verdad? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Claro que no es un chiste, es verdad eso. Pero que Dios nos ayude a que cada día aprendamos a ser en la forma que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Comenzando desde el que se cree primero hasta el que se crea último. Y desde el que se crea último hasta el primero. Todos. Aprendamos a ser como el Señor quiere que seamos. Y en cuanto a la iglesia, la familia de Dios, vivir en perfecta armonía, porque eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Y a su nombre. Que Dios, a través de este hermoso mensaje, haya hablado a su corazón por medio de su Espíritu Santo. Los invitamos a compartir nuestras reuniones en nuestra iglesia de la calle Moreno 4536, de martes a sábados a las 19:30 horas, domingos 18 horas y martes y domingos a las 9:30 de la mañana.
Los dejamos en compañía de la programación de la 94.7, Radio Buenas Nuevas. Muchas gracias y Dios los bendiga.